Buenas tardes, compañeras y compañeros, ¿cómo les va? Al fin viernes, Moreno, ¿cómo anda? Hoy ya es 24 de septiembre y por fin llegó la primavera, qué bueno, aunque está algo fría aún. Este es nuestro programa número 77, todavía en pandemia y a la distancia, pero con apertura de actividades. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes en general y a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. En la hora de Moreno hoy tenemos un programa profundo para reflexionar, para recordar también los derechos políticos de la mujer, en un contexto político post-paso que se complica cada día más. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno analizará los cambios de gabinete y cómo tendría que haber sido este si el giro hubiese sido realmente peronista. Escuchémoslo. Y tía, otro viernes más en este formato y esperemos que vayan siendo los últimos días de este formato porque bueno, la cosa está empezando a cambiar en cuanto al tema de los protocolos sanitarios. Bueno, mire, ahí hubo algunos cambios de gabinete, asumió Mansur con otra dinámica, está claro, otra impronta. De alguna manera es una lógica peronista de funcionar y algo similar va a pasar en la provincia de Buenos Aires. No hay duda, entonces, que faltaba peronismo y esa fue la decisión tomada. Meter peronismo en el gobierno. Desde ahí teníamos razón. Ahora, el problema es dónde metieron peronismo. La jefatura de gabinete. Sí, no hay duda que es un rol importante. Pero en el Ministerio de Economía sigue siendo lo mismo. Es el pensamiento socialdemócrata, es el pensamiento neoliberal en términos económicos que ya no hemos dicho hasta el cansancio que son lo mismo en la escuela austríaca. Y entonces el núcleo central del fracaso del gobierno irreversible es la política económica. Cuando uno plantea la reversión es en el mediano plazo. Pero la política económica sigue siendo la misma. ¿Quién tiene los cuadros preparados para hacerse cargo de la correcta política económica? No van a ser los marxistas, ni los socialdemócratas, ni los liberales, ni los neoliberales, son los peronistas. ¿Hay 50 compañeros en condiciones de hacerse cargo? Sí, claro. Porque no son solo los responsables, sino los equipos. Por ejemplo, tiene que mandar por lo menos 4 al mercado central. No, Moreno se equivocó, es el Banco Central, Mercado Central. Es el centro logístico más importante de la Argentina y acá la discusión va a ser el abastecimiento. Tiene que hacerse cargo de la Secretaría de Comercio. Tiene que hacerse cargo del Ministerio de Economía para darle lógica macroeconómica al contexto donde se va a desarrollar la política económica. Tiene que hacerse cargo del Banco Central. No alcanza con el presidente. Estoy hablando de los gerentes, ni siquiera del directorio. Y tiene que hacerse cargo del Banco Nación, que es el instrumento de la política monetaria. Y todo eso le lleva 50 cuadros, como mínimo. Después tiene algunos órganos de control que son imprescindibles. Mire, yo le diría al gobierno que pruebe con peronismo, pero claro, tiene que haber un presidente peronista, y sí,
Y entonces tiene que haber un gobierno peronista. Y sí, y un gobierno peronista que articule todos los sectores, para lo cual las dos principales figuras tienen que dar un paso al costado. Es un gobierno peronista sin él y sin ella. Y ahí usted piensa que eso se puede hacer y no, me diría usted, Guitia. ¿Piensa que se puede hacer? ¿Cuál es el grado de probabilidad de eso? Bajo, muy bajo. Es un grado de probabilidad que no creo que supere el 5%, pero y si no es así, y continúan con la política económica que están desarrollando, el final está cantado, porque vienen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En su columna de hoy, la compañera Beatriz Paglieri hilvana un artículo de BAE Negocios, escrito por Guillermo Moreno y compañeros, como suele hacer todos los lunes en ese medio de comunicación. Este artículo en particular es sobre la industria automotriz y Beatriz lo va a vincular con las políticas llevadas en este terreno por Guillermo Moreno durante la década ganada y, además, como suele hacer la compañera, con las repercusiones mediáticas de aquel entonces. Escuchémosla. Hoy, 24 de septiembre del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos analizando las políticas aplicadas en un modelo económico peronista para una década ganada. Moreno, en su nota de BAE Negocios del pasado mes de junio, compartida con Chaliú y con Romero, abordaron la cuestión de la industria automotriz. La titularon Siempre sobre ruedas, redondas. Redondas haciendo alusión al sabio dicho popular, más difícil de avanzar que con ruedas cuadradas. Y desarrollaron que la industria automotriz argentina ostenta fortalezas y adolece de debilidades. La producción automotriz, con su consecuente nivel de empleo, debe ser una meta de mediano plazo para conseguirlo. El saldo de la balanza comercial intrasector, exportaciones e importaciones intrasector, tiene que tender necesariamente al equilibrio para aliviar o allanar la restricción externa. Este objetivo solo será posible de alcanzar con un acuerdo sistémico entre el conjunto de los actores, empresarios y trabajadores, que componen el complejo autopartista terminales. La planificación industrial a escala global de las empresas con fábricas en la Argentina deberá obligatoriamente incorporar dicho prerequisito, con un tiempo dado de adaptación, si desean permanecer eficientemente en el mercado local. Como ejemplo a tomar en cuenta sirve el esfuerzo conjunto desarrollado por la dirigencia sindical y la empresa inversora, que colocaron a nuestro país como un proveedor confiable para la región de una pick-up de alta gama. Replicar ese modelo de negocios no solo es deseable, sino posible, que permitirá de manera mancomunada a los trabajadores, empresarios y el sector público pergeniar las mejores propuestas que pavimenten el camino de salida a la compleja realidad del sector, aportando así a la construcción de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Por ello, con estas definiciones es importante hacer memoria sobre el camino recorrido para una década ganada. En ese recorrido, el camino recorrido de la gestión de Moreno a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, bajo la conducción del presidente Néstor Kirchner, se correspondía con la armonía entre los intereses de empresarios y trabajadores, en defensa de un modelo económico peronista, teniendo como bandera el lema de gobernar es generar trabajo. En el recorrido que proponemos veamos un titular del 15 de septiembre de 2006. GM con otro turno. Aclaremos. GM se refiere a la General Motors. El ministro de Planificación, Julio De Vido, el gobernador de Santa Fe, Jorge Obey, el secretario de Industria y su par de Comercio Interior, Guillermo Moreno, estuvieron ayer en el complejo industrial de General Motors en Rosario, donde se abrió el segundo
turno de producción de la automotriz. La decisión tomada por la General Motors de aumentar la fabricación de vehículos generará 400 empleos directos. Reafirmemos, ubiquémonos, septiembre de 2006, la General Motors ampliaba su producción y generaba nuevos empleos. Y continuemos, en noviembre del 2006, titula un medio de prensa, ADEFA no defenderá a las terminales ante Moreno. Para la dirigencia sectorial, los precios son un asunto de cada empresa. Con sus precios congelados desde julio por sugerencia del gobierno, algunos ejecutivos de la industria automotriz esperaban que la Asociación de Fábricas de Automotores, ADEFA, tomara el volante de las negociaciones para sacar del freezer los valores de los autos. Entendían que el sector unificaría su voz y ganaría peso en una negociación que hasta ahora transitó por el carril más cómodo para el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien prefiere el diálogo por empresa y manifestó esa diferencia empresaria. No somos santos, sino empresarios, económica y socialmente racionales y responsables. A principios de año, se están refiriendo al año 2006, había expectativas inflacionarias muy fuertes y el gobierno aplicó una política de contención que las automotrices entendemos y acompañamos. Para transmitir este acompañamiento, los retoques quedaron suspendidos luego de que en julio una sugerencia de Moreno, invitó a las empresas a retrotraer sus listas a junio y a congelarlas desde entonces. E informan que en ese marco las terminales se reunirán próximamente con Néstor Kirchner. Luego los medios informaron, las automotrices pactaron mantener precios mientras no varíen los costos. El gobierno y las empresas automotrices acordaron durante una reunión en la Casa de Gobierno que no habrá aumento de las unidades 0 kilómetros si los costos de producción no registran variaciones. Así lo confirmó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, luego de la reunión que mantuvieron esta tarde el presidente Néstor Kirchner con los directivos de las principales empresas automotrices. Y siguiendo este recorrido en nuestra historia, el 22 de febrero del 2007, un medio titula Automotrices otra vez en la mira de Moreno. La señal de alarma la recibieron las automotrices en los últimos días por una llamada conocida y preocupante. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se comunicó con algunas empresas del sector para pedirles las listas de precios de diciembre, enero y febrero. El dato no es menor. La última vez que sucedió este reclamo fue a mediados del año pasado y derivó en un virtual congelamiento de los valores de los 0 kilómetros hasta fin de 2006. Como se viene desarrollando el tema, se verifica que hubo conducción, hubo compromiso e inteligencia práctica en la gestión. Y hubo doctrina para asimilar el contexto internacional, porque como expresara el general Perón, hoy todo es política internacional, que juega dentro o fuera de los países, influenciando la vida de las naciones y de los pueblos en forma decisiva. Esta lectura doctrinaria, permitió adecuar la política interna a la situación internacional. Y para ello, consideremos el análisis sobre el particular volcado por Moreno en su libro En defensa del modelo, cuando dijo: a fines de 2008 se produjo un proceso de ruptura de la acumulación del capital dominante que había incentivado la tasa de ganancias del sector especulativo. Diagnosticada y asumida la crisis, estaba claro que también generaría un fuerte incremento en el stock de bienes a escala global y que las empresas tratarían de colocarlo en los mercados que todavía mantuvieron cierta dinámica. Y en ese entonces la Argentina era uno de ellos. Pero empezaríamos a tener problemas para colocar nuestros saldos exportables, lo que implicaría un impacto directo en nuestro aparato productivo. La crisis internacional golpeó especialmente en la industria automotriz, ya que si posponemos la decisión de cambiar el auto, nuestra producción se ve restringida. Nos relata Moreno: recibí la llamada del secretario de Industria, el mismo que en el 2006
era el presidente de ADEFA. Es decir, de empresario a funcionario público con responsabilidades importantes, para que de manera conjunta encontráramos una solución para el sector. Titula Moreno en su libro Una propuesta en la que ganábamos todos. Y titularon los diarios en mayo de 2009. Moreno presiona a las empresas automotrices para que hagan autos más argentinos. Entidades autopartistas adelantaron que el secretario de Comercio pidió a las terminales que aumenten el componente nacional en los autos terminados. En un contexto de caída del comercio exterior y baja de la actividad industrial por la crisis internacional, el gobierno, desde fines del año pasado, apuntó todas sus armas hacia la comercialización con otros países. El objetivo es doble. Por una parte, poner trabas a importaciones a aquellos bienes que se fabrican en la Argentina. Con una mayor presencia garantizada de productos locales, intenta darle un poco más de aire al sector y minimizar los efectos en el nivel de empleo. Asimismo, el gobierno también le apunta a las importaciones para intentar sostener el saldo de la balanza comercial, claramente poniendo prioridad, como lo hicieron fundamentalmente el gobierno de Néstor y todos los gobiernos peronistas, a los superávit gemelos fiscal y externo. Y otro título anticipaba: Plan oficial para rescatar a la General Motors Argentina. El gobierno nacional se comprometió a rescatar a la filial local de General Motors Argentina en el caso que quiebre la casa matriz de Detroit. Para ello, la Secretaría de Comercio, a cargo del aguerrido Guillermo Moreno, anunció la creación de un fideicomiso por un monto que oscilaría entre 500 y 1.000 millones de pesos, que también sería utilizado para ayudar a otras empresas del sector. En este contexto, el directivo adelantó que acabábamos de mantener una reunión con Guillermo Moreno, que conoce muy bien el problema del sector. No toca de oído. Le transmitimos al secretario que tenemos el objetivo de una mayor integración de partes locales en los vehículos argentinos, porque estimamos que así va a haber más valor agregado y más empleo, que es lo que más tenemos que cuidar en estos momentos. Moreno nos entendió perfectamente bien y nos dijo claramente que su compromiso de ahora en más es equilibrar la balanza comercial. Y la única forma de lograr esto es que las terminales adquieran más piezas locales. Que hace unos días se hizo la primera reunión entre los tres sectores, gobierno, autopartistas y terminales, donde se planteó justamente el objetivo oficial de que los autos que salen de las líneas de montaje sean más nacionales que importados. Y en ese marco, el gobierno nacional rescatará a la filial de la automotriz norteamericana para evitar despidos y para garantizar que se cumplan los planes de inversión. El fideicomiso para el rescate de la operación local se nutriría con fondos provenientes del Banco Nación y del ANSES, que administra los aportes jubilatorios estatizados de las AFJP. Mientras tanto, en contraposición a las acciones conducentes por el gobierno argentino, verificamos a nivel internacional. En Estados Unidos hoy se profundizó la incertidumbre acerca del futuro de la General Motors, cuando se supo que 6 ejecutivos, encabezados por el vicepresidente del directorio y el jefe de producto, se desprendieron de casi $315.000 en acciones y liquidaron sus participaciones directas remanentes en la compañía. Este dato generó pánico en los mercados y los papeles de la compañía cayeron un 22% hasta un mínimo histórico que no se registraba hace 76 años. Por ello debemos generar memoria. Sin duda, el tema que estamos abordando es fundamental para comprender la propuesta volcada en la nota de Moreno, Chaliú y Romero, que seguiremos analizando en profundidad el próximo viernes, a fin de socializar el conocimiento del modelo peronista implementado para una década ganada. El compañero Pablo Chaliú, en su columna de hoy, se va a referir al cambio de gabinete, a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y a las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación y del ministro de Economía con relación a la subejecución presupuestaria. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, la saludo.
Espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están acompañando. ¿Y qué podemos decir respecto a lo que está ocurriendo en el gobierno? Mire, yo creo que una definición acertada es la que ha dado un medio importante al decir que más que un cambio de gabinete, lo que parece que ha ocurrido es un cambio de gobierno, por la profundidad de los cambios que se están observando. Sin embargo, aunque yo coincida en parte con lo que se dice, esto tiene más olor a un cambio de gobierno, como también se nota en la provincia de Buenos Aires, que hay cambios de gabinete, la verdad que tenemos que decir con firmeza que sería en todo caso un cambio de gobierno inconcluso. Parafraseando a mi amigo y compañero Guillermo Moreno, si el problema principal que sufre hoy nuestro querido país es la crisis económica irresuelta, y no solo irresuelta, sino que profundizada, si ese es el problema principal, realmente el núcleo que ha generado y que ha permitido que esa crisis se mantenga, el núcleo del gobierno, que es el equipo económico, está intocado. Guzmán, Pese, Culfas, bueno, los principales. Lo que se entiende realmente muy poco, porque si verdaderamente una de las causas mayores por las cuales se perdieron las elecciones ha sido la crisis económica, la verdad es que este equipo económico extraordinariamente, luego de 2 años de gestión, prácticamente no puede mostrar ningún éxito. El camino de este equipo económico está asignado por una seguidilla de fracasos. La inflación, la no mejora de las condiciones económicas externas, la no firma con el Fondo Monetario Internacional, una reactivación que, miren, es producto de que se van normalizando las actividades, pero de ninguna manera una reactivación que apunta al crecimiento, al desarrollo. Entonces es notable que un equipo que solo muestra seguidillas de fracasos siga todavía en el poder. ¿Y por qué será esto? Bueno, en principio uno puede pensar que es una resistencia del propio presidente, pero también habría que decirlo, el propio ministro de Economía se está vendiendo como si fuera garante ante el Fondo Monetario Internacional de la posibilidad de llegar a un acuerdo, vamos a ponerlo entre comillas, razonable. Aunque no se ha avanzado para nada. Volviéndolo a parafrasear a Guillermo Moreno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una página en blanco. Hace poco también en un medio importante de mucha difusión, se ha dicho que desde el Fondo Monetario Internacional se ha mandado un emisario para decirle al gobierno de que no es conveniente que lo toquen a Guzmán. Uno se debería preguntar, ¿realmente hay que tener coraje para escribir algo así? ¿Ustedes piensan que el Fondo Monetario Internacional va a mandar un emisario para decir esto al gobierno de la Nación Argentina? Increíble, ¿no? Parece más bien una opereta por el lado de nuestro querido ministro de Economía. Y hasta que este equipo económico perdure, y bueno, seguiremos con la misma crisis, o peor, porque habrá que firmar con el Fondo Monetario aceptando todas las exigencias que el fondo pondrá y rogando, como hace a veces nuestro presidente o el mismo Guzmán, rogando de que no sean tan malos con nosotros, o sea que las condiciones tengan cierto nivel de flexibilidad, pero nunca presentando un programa económico, un plan económico que supere las contradicciones y pase por arriba. Como se dice que se sale de los laberintos, se sale por arriba. Y es interesante un debate, si podemos llamarlo así,
una confrontación que se ha dado entre la vicepresidenta y el ministro Guzmán. Es interesante porque nos puede ayudar a entender algunas de las cuestiones que están en juego. La vicepresidenta dijo que se estaba subcumpliendo el presupuesto porque el déficit operativo del sector público estaba en un 1, 1,5. El operativo, de nuevo, mal medido porque no es el déficit total, cuando en el presupuesto se dice de que podía llegar al 4%. ¿Qué es lo que la vicepresidenta le dijo al gobierno, al equipo económico? Miren, muchachos, hay espacio, hay tela para cortar aquí. Se puede gastar mucho más de lo que ustedes están gastando. ¿Y qué le respondió Guzmán? Guzmán le dijo, mire, no le dijo directamente, pero nosotros lo podemos decir. Guzmán le dijo algo así como, mire, vicepresidenta, nosotros no hicimos ningún ajuste porque el gasto ha crecido mucho. Lo que pasa es que ha crecido también la recaudación y por eso bajó el déficit. Bueno, extraordinario, ¿no? Yo digo que a veces Guzmán debería volver al colegio, ya no a la universidad. O como ha dicho un distinguido colega, han puesto de ministro de Economía un pasante. Porque, ¿cómo es la verdadera situación? Primero, si el presupuesto autoriza hasta el 4%, bueno, en eso tiene razón la vicepresidenta. Le dijo, ¿por qué no vamos a lo que dice el presupuesto? Que según el ministro es el core, sino la totalidad de la política económica. Entonces en eso tiene razón la vicepresidenta. Después hablamos un segundo sobre lo que pasaría, o sea, sobre los efectos de tal política. Ahora, la contestación de Guzmán. Dijo, mire, el gasto ha crecido mucho y por eso tenemos la reactivación que tenemos. Lo que pasa es que ha crecido también la recaudación. Y acá hacemos un paréntesis. El gasto público es como poner dinero en circulación. Es agregar potencia a la circulación económica. Del otro lado, la recaudación es quitar dinero del flujo económico. El gasto agrega dinero al flujo, la recaudación lo retira. Por lo tanto, si uno aumenta en 10 el gasto público y al mismo tiempo la recaudación aumenta en 10, pues no hay ningún efecto reactivante. Es puro sentido común. Por eso lo que tiene o lo que tendría sentido reactivante, pongámoslo entre comillas de nuevo, es el déficit. Claro que el déficit tiene otras consecuencias extraordinarias que al final terminan no solo no produciendo reactivación, sino produciendo recesión. Pero un ministro de Economía no puede decir que el gasto es reactivante y que lo que sucede es que aumentó la recaudación. De nuevo, si aumenta el gasto, pero la recaudación aumenta en el mismo nivel, allí no hay reactivación. Por eso hay que decirle al ministro que en una de esas le convendría repasar algunas de las cosas que quizá leyó en la universidad. ¿Y de dónde viene la reactivación? Muy simple. Se están normalizando las actividades económicas. ¿Qué correspondería hacer? Bueno, se requiere un programa económico, un plan económico. El único que lo tiene, este plan económico para emerger de la crisis, es el peronismo. Hasta que este gobierno no transcurra por ese camino, lamentablemente la crisis se va a profundizar. La columna de la compañera Pimpi Colombo hoy es a puro derechos políticos de la mujer, con pinceladas de lo que ocurre con este tema ahora en el gobierno. Escuchémosla.
Hola Adriana, ¿qué tal Guillermo, Beatriz, Pablo? ¿Cómo están? Gracias como siempre a nuestro productor Fernando Molgaray, a los operadores de la Radio Caput, a los que replican el programa y por supuesto el especial agradecimiento a los protagonistas de la permanencia de la Hora de Moreno, que son quienes la siguen, la escuchan y debaten lo que aquí cada viernes se plantea. Ayer fue 23 de septiembre. Celebramos tanto el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres como el aniversario del extraordinario regreso a la presidencia del general Perón, secundado por Isabel, extraordinaria elección donde la fórmula Perón-Perón superó el 62% de los sufragios y debimos lamentar 2 días después el asesinato de la conducción del conductor de la CGT, de la 62, de la UOM, el compañero Rucci. Cosas que nos han ido pasando. Y el 23 de septiembre ha sido establecido por ley como Día de los Derechos Políticos de las Mujeres en Argentina. Esa fue una ley del año 97, creo. Lo mismo nosotros la veníamos celebrando, porque en el año 47 la ley 13.010 fue la que otorgó los derechos políticos a la mujer. Y siempre hacemos referencia a eso, a que se trata de la ley de los derechos políticos de las mujeres, donde nos equiparamos, mujeres y varones, en el derecho a tomar decisiones en los destinos de la patria. A veces se dice y se refiere a esa ley como el derecho al voto de las mujeres. Pero nosotros sabemos muy bien que no fue solo el voto. En fin, entre otras cosas, el peronismo estableció la obligación en su carta orgánica, la obligación de tener 1/3 de la lista integrado por mujeres. Tanto es así que cuando fue la elección del año 51, después que las mujeres fueron empadronadas, porque como ustedes sabrán, hasta ese momento las mujeres no teníamos nada más que lo que llamamos partida de nacimiento, certificado de nacimiento, o como dicen en mi provincia, la fe de edad. Y no teníamos ninguna libretita que nos identificara como tenían los varones el enrole, porque ellos hacían el servicio militar. Pero bueno, se hizo ese proceso y en el año 51 el peronismo hizo que ingresaran por primera vez al Congreso de la Nación mujeres, que le dieron la impronta de lo que implica la incorporación de las mujeres en las decisiones de la cosa pública. Siempre hay discusiones respecto de por qué tenemos que hacer alguna cosa especial con las mujeres, por qué tenemos que tomar nota. Bueno, de hecho, Evita, cuando le entrega en esa extraordinaria movilización a las mujeres el resultado de la ley, pone de manifiesto eso, justamente esa enorme multitud de mujeres. Les dice que Perón cumplió con su promesa y su compromiso electoral de que pudiéramos ser parte de la toma de decisiones, para que la política tome nota de ese mundo que transcurrimos principalmente las mujeres y donde se desarrollan las necesidades, las posibilidades y demás de toda nuestra familia, de toda nuestra comunidad, ¿verdad? Y de hecho Eva tomó la iniciativa de formar el Partido Peronista Femenino. Eso fue una cosa extraordinaria como herramienta para que puedan las mujeres de aquella época consolidarse en una participación política, en una participación pública, en un mundo que les era bastante ajeno y que aún hoy muchas veces parece bastante ajeno. Si ustedes me permiten, me gustaría leerles una caricita en el libro La razón de mi vida. Hay un capítulo que se llama precisamente el Partido Peronista Femenino y dice Eva de esta manera: el partido femenino que yo dirijo en mi país está vinculado lógicamente al movimiento peronista, pero es independiente como partido del que integran los hombres. Esto lo he dispuesto precisamente para que las mujeres no se masculinicen en su afán político. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos y así como siempre he dicho, repitiendo a Perón,
que solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres. Ahí está la causa de mi decisión de organizar el partido femenino fuera de la organización política de los hombres peronistas. Nos une totalmente el líder único e indiscutido para todos. Nos unen los grandes objetivos de la doctrina y del movimiento peronista. Pero nos separa una sola cosa. Nosotras tenemos un objetivo nuestro, que es redimir a la mujer. Ese objetivo está en la doctrina justicialista de Perón, pero nos toca a nosotras, mujeres, alcanzarlo. Para ello incluso deberemos ganar previamente la colaboración efectiva de los hombres. En eso soy optimista. Los hombres del peronismo que nos dieron el derecho a votar no han de quedarse ahora atrás. La organización del partido femenino ha sido para mí una de las empresas más difíciles que me ha tocado realizar. Sin ningún precedente en el país, creo que esta ha sido mi suerte, y sin otro recurso que mucho corazón puesto al servicio de una gran causa, llamé un día a un grupo de mujeres. Eran apenas 30, todas muy jóvenes. Yo las había conocido como colaboradoras mías infatigables en la ayuda social, como fervientes peronistas de todas las horas, como fanáticas de la causa de Perón. Tenía que exigirle grandes sacrificios, abandonar el hogar, el trabajo, dejar prácticamente una vida para empezar otra distinta, intensa y dura. Para eso necesitaba mujeres así, infatigables, fervientes, fanáticas. Era indispensable ante todo censar a todas las mujeres que a lo largo y a lo ancho del país sentían nuestra fe peronista. Esta empresa requería mujeres intrépidas dispuestas a trabajar día y noche. De aquellas 30 mujeres sin otra ambición que la de servir a la causa justicialista, solo muy pocas me fallaron. Quiere decir que, exigiéndolas por su amor a la causa más que por otras razones, elegí bien. Bueno, el artículo sigue, es precioso como todos los escritos de Evita en ese libro y en otros mensajes, pero sobre todo pone blanco sobre negro este enorme esfuerzo para que las mujeres ingresáramos a la política con toda la potencia de no ir cada una por su cuenta viendo cómo logra abrirse camino en un mundo que les resulta desconocido, sino juntas, reflexionando, con doctrina, sintiéndose parte, teniendo una organización que te respalda. Una gran inteligencia, me parece a mí, de conducción que tuvo Evita y seguramente Perón también respaldándolo esto, ¿no? También fue un gobierno peronista cuando Menem le demanda al bloque del oficialismo en el año 91 que apruebe y convierta en ley lo que se llama ley de cuotas o ley de cupo, que estableció en aquel momento que por lo menos un 30% de las listas para cargos electivos en la nación, es decir, básicamente diputados nacionales, debía ser, debía estar integrado por mujeres. Y muy interesante que decía 30% en cargos, en lugares con posibilidad de resultar electos. O sea, nada es que pongan un 30% todo a la cola al final de la lista, sino intercalando. De todas maneras, hubo que trabajar mucho para que esa ley de cupo se cumpliera efectivamente y sigue habiendo discusiones. En el año 2001 fue la primera vez que votamos senadores y ahí también hubo una discusión y fue muy interesante y se explica por qué el Senado tiene una proporción de mujeres más alta que cualquier otro cuerpo colegiado, porque por el sistema de representación que implica el Senado, que representa a las provincias y a los partidos, no es una representación proporcional al tamaño de las poblaciones. Entonces, la Constitución dice que el primer partido con más votos tiene que poner los 2 senadores por lo que se llama la mayoría y el segundo partido pone el senador restante. Entonces, para que se pudiera cumplir la ley de cupo al no haber proporcionalidad, hubo de tomarse la decisión de que en las listas de senadores, por lo menos, debía hacerse el 50% como mínimo, o sea, por lo menos tenía que haber una mujer, con lo cual se aseguró que de cada provincia siempre iba a haber por lo menos, de los 3 senadores que se incorporaran, por lo menos una mujer, en algunos casos 2 y a veces cuando hay sustituciones hasta podrían llegar
hacer 3. En estos últimos años se ha puesto en discusión y se ha aprobado una ley de paridad, que todavía está en elaboración cómo debe cumplirse, por supuesto, ese derecho, porque tiene sus complicaciones a convertirse un poquito en un corsé, en una cosa excesivamente rígida, pero bueno, forma parte de esta búsqueda para que el punto de vista y la experiencia que las mujeres tenemos en la vida cotidiana, en los trabajos remunerados, en llevar adelante el hogar, en cada uno de nuestros desempeños, pueda eso volcarse a las discusiones legislativas. De hecho, yo siempre tomo nota de que la inclusión de muchas mujeres en el Congreso posiblemente haya sido lo que ha permitido que se vaya incorporando la discusión sobre violencia de género, sobre violencia obstétrica, sobre la necesidad de que haya registro de deudores alimentarios, sobre una cantidad de temas que hacen a la vida cotidiana, particularmente temas sobre discapacidad, temas sobre personas mayores, temas sobre derechos de niñez, porque esos están a flor de piel en la participación de la mayoría de las mujeres en la política. Pero yo para ir redondeando este recuerdo y este homenaje, quiero decir que como tantas cosas que son difíciles hoy para nosotros en Argentina, y aunque pareciera a veces que el gobierno no nos puede dar más sorpresas de sus defecciones y de sus falencias, la semana pasada, después de la crisis que se desenvolvió, que fue una crisis política, que por supuesto tiene su origen en la crítica situación económica, pero que además tiene una falta de conducción y de aptitud para esa función que es notable. Lo cierto es que cuando se produce la renovación del gabinete, en los puntos que no estaba en discusión principal que debían renovarse, pero bueno, eso lo estará tocando nuestros compañeros economistas en sus respectivas columnas, pero cuando se produce la renovación, se queda explícito que no hay mujeres en esa renovación, no se incorporan mujeres al gabinete a partir de esta renovación y de esta crisis. Bueno, eso se toma nota y a veces uno puede comprender que cada situación crítica requiere como muchas cosas en el aire que hay que compatibilizar, y particularmente en un gobierno que, como ellos mismos dicen, no tiene doctrina porque es una coalición, entonces uno tira para un lado, otro tira para el otro. Pero lo curioso, lo que provoca, eso sí, sorpresa, cuando no enojo, es que al día siguiente de esa decisión, desde el gobierno se hace público el hecho de que la ministra de Mujeres, Género y Diversidad se reúne con el presidente a plantearle que eso es un problema, que se integre, que en el gabinete no se integren mujeres, es un problema que existen. Y entonces el presidente tiene una idea extraordinaria para resolverlo, le propone a la ministra que le prepare un borrador de un decreto donde él se obligue a sí mismo, le agarre su mano y le obligue a firmar, cuando va a hacer designaciones, la incorporación de mujeres. ¿Qué tal? O sea, él cuando tiene que decidir, a los ponchazos hace los cambios que ha hecho, pone todos varones, toma nota de que debió haber puesto tal vez alguna mujer, y entonces dice, por favor, ayúdame, voy a escribir un decreto que me obligue. Me tengo que obligar porque se ve que cuando yo lo hago solo, no me sale. La verdad, un papelón más. Iván, no sé cuánto. Les mando un abrazo. En su columna de cierre, Guillermo Moreno analizará las futuras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, reiterará que este fracaso no es peronista y reflexionará sobre las posibilidades que tiene el peronismo en este contexto desfavorable. Escuchémoslo. Dijimos en el bloque anterior que vienen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y sí, así viene. Y entonces, hay que empezar a llenar la hoja en blanco del contrato de mutuo entre la institución y la Argentina. Lo habíamos dicho, que si no se llenaba oportunamente,
lo iban a terminar llenando ellos. Es lo que va a pasar. Mire, el Fondo Monetario quiere cobrar. ¿De dónde va a sacar los recursos? Los va a sacar a la usanza. El espejo donde hay que mirarse es Grecia. Entonces no quieren pagar el costo político los que están ahora, ahí no. Pero alguien los va a tener que pagar. Pero entonces, ¿qué me está diciendo? Que este cambio de gabinete, y es un manotazo para ver si dan vuelta alguna situación. La dinámica es absolutamente distinta, pero para hacer números. Este plan que están anunciando de mi pieza, con todo, ahí haciendo unos numeritos rápido, está hablando de 40 millones de dólares, imagina que eso no es que va a cambiar mucho. Es una iniciativa, bueno, el peronismo hace casas completas, no piezas, pero está bien, no vale el intento y está bien que se haga. Pero claro, con esa plata no mucho va a poder modificar. Y entonces, por más dinámica modificada que haya, la realidad es la única verdad y van a terminar firmando con el fondo un programa de ajuste. Pero ¿cómo van a ajustar si la economía está como está? Y ese es el problema. Y entonces el final es un final que casi se está viendo. Innecesario lo de Cristina diciendo que esta era la derrota, una derrota histórica del peronismo. Podría haber evitado eso. Podría no haber comprometido al peronismo. Porque está claro que estas políticas no son peronistas. Pero no lo hizo. Y eso genera estupor y genera hechos complicados. La única solución, Gitia, como dijimos antes, con muy poca posibilidad de ocurrencia, es un gobierno peronista, sobre todo con un gabinete económico peronista. Sí hay. Usted tiene acá entre los columnistas un hombre que podría hacerse cargo de coordinar todo esto que Chaliú. Ya está como Perón, cuando dijo vengo descarnado. Casi todos los economistas peronistas de esta generación ya estamos de vuelta. Y Moreno no es necesario. No es necesario. Yo cumplo el rol que tengo que cumplir. Y estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Ha quedado una estructura peronista de pie en la provincia de Buenos Aires, organizada y adoctrinada. Para eso utilizamos las elecciones, lo dijimos antes del resultado, mucho antes del resultado, que ese era nuestro objetivo y lo hemos conseguido. Hoy Principios y Valores está en todas las secciones electorales y en casi todos los distritos. Y le digo más, si lamentablemente el fracaso del gobierno se objetiva, es la única estructura peronista. Porque los demás, bueno, usted sabe cómo es el sol cuando calienta. Va a haber un corrimiento importante. Ya hay un par de gobernadores que, bueno, esos son los primeros. Uno por un lado, otro por el otro. No van en la misma dirección, ¿eh? No es que Rodríguez Sá o Schiaretti van en la misma dirección, pero obviamente empezaron a operar las fuerzas centrífugas, lógicos, de una derrota
que cada vez se avisora más contundente. Y nosotros orgullosamente peronistas. Si tienen necesidad de recurrir al equipo de economistas del peronismo, mire, acá los conocemos a todos. Y conocemos sus valores también espirituales y honorables en términos de servir a la patria. Pero tiene que ser con un gobierno peronista. Con un gobierno peronista y todavía hay posibilidades. Con esto van a un fracaso rotundo y terminal. Gracias, Gitia. Nos vemos en la próxima. Moreno, la verdad es que lo que ha hecho el gobierno recientemente es cambiar algo para no cambiar nada. Cambiar las formas y no los contenidos. No han atacado el nudo gordiano de la cuestión. La política económica sigue intacta y ante las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional no me gusta para nada el espejo griego. Pero bueno, lamentablemente una vez más hacia allá vamos. ¿Sabe que me sigue preocupando que piensen que aumentando el déficit y poniendo plata en el bolsillo del pueblo argentino, que dicho sea de paso ese dinero drena a través de los agujeros que le generan los descalabros económicos, me sigue preocupando que piensen que así, incluso con esa mirada de corto plazo, van a recuperar votos en las elecciones de noviembre. Lamentablemente siguen con esa mirada de corto plazo. ¿Y sabe qué me preocupa? Me preocupan, como usted dice, otras dos cuestiones. Que hayan adjudicado al peronismo esta derrota, que lo haya dicho de manera tan contundente la compañera Cristina, y que vuelvan a engrampar al peronismo en este cambio de gabinete, que sin dudas ha sumado compañeros peronistas, pero no ha cambiado las políticas, no ha incorporado políticas de matriz peronista. Y sabemos bien que la alegría es peronista, pero no los fracasos y mucho menos estos. Y sí, Moreno, el peronismo es el único con posibilidades de sacarnos adelante. Sin él y sin ella, dice usted. Pero hoy esas posibilidades son lejanas y el horizonte en el corto plazo se estaría pintando de amarillo combinado con rojo y blanco. Y encima ya estamos en primavera y el sol está empezando a calentar en la playa y se van moviendo los peones en el tablero de ajedrez. Cuán cierto es, Moreno, lo que dijo Pimpi en su columna de hoy con relación a los derechos políticos de la mujer en el peronismo. Con la querida compañera Evita a la cabeza de este proceso de participación política de la mujer. Proceso tan ninguneado por el feminismo elitista y liberal. Y qué cierto es también lo que dijo Pimpi, que está aconteciendo en este gobierno, que se llena la boca de la cuestión de género, girando alrededor de un eje falso, y a la hora de la gestión, nada acontece con la participación de las mujeres. Es más, una vez más, el presidente derrapa en este sentido con su propuesta de decreto. En fin, sin humor, como cantaría Charly García. Y así hemos llegado al fin de este programa. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro querido compañero productor Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes, cuídense y al mismo tiempo cuiden a los demás. Tengan ustedes, compañeros y compañeras, un muy buen fin de semana.